Estoy con un problema de acidez gástrico. No sé si es físico o si es producto de los discursos que acabo de escuchar del Bloque Unión Popular. Debe ser gástrico, debe ser gástrico. El jefe de gabinete no interrumpió el discurso. Diputada Moró. Diputada Moró. Nerviosa, han tenido la libertad de expresarse todo este tiempo. Diputado, por favor, tome asiento. No haga cosas que no corresponden. Gracias, diputado. Por favor, no hagamos. Han preguntado lo que han querido. El jefe de gabinete va a responder. Por favor, gracias, diputada. Por favor, diputada, no hable de respeto. Por favor. Continúe, señor jefe de gabinete. Gracias. El doctor Goyán me acaba de dar un omeprazol, así que debe ser gástrico. Me lo acabo de tomar. Pero sí quiero decirle, diputada, para que no se ponga nerviosa. No. ¿Va a seguir interrumpiendo la respuesta del jefe de gabinete, diputada? Qué equivocada que está. Por favor. Qué equivocada que está. Hablan de cumplir la Constitución y no están escuchando al jefe de gabinete que vino a brindar el informe según el 101 que mencionaron. Por favor, le pido, hagan silencio, escuchen, porque ya nos hemos excedido por encima del tiempo. Continúe, diputado, señor jefe de gabinete, gracias. Vamos a suponer que con el omeprazol pasa. Sí quiero hacer una referencia general y después pasaré a contestar en particular las preguntas que pueda contestar y las otras las responderé por escrito. Cuando escucho las posiciones y preguntas que formula el Bloque de Unión por la Patria, más allá de que el presidente del bloque haya hecho esa especie de mea culpa al decir que asume la posición de oposición que le asignó el pueblo argentino, sí debo decir que pareciera que la Argentina que estamos viviendo nació con el presidente Milei. No, la Argentina que estamos viviendo es el resultado del desastre político, institucional y económico que dejaron en diciembre del 2023. Entonces no me vengan con cuentos, no me vengan con cuentos, no me vengan con cuentos, no me vengan con cuentos que lo conozco bien, Silencio, por favor, a todos los diputados. Por favor, diputados, por favor, a todos los bloques les pido respeto, gracias. Permitan el uso de la palabra al jefe de gabinete. Vinieron a escuchar al jefe de gabinete. Ya hablaron todos los bloques que querían hablar. Es el turno del jefe de gabinete. Gracias. ¿Cuántos? No estoy chicaneando, me chicanearon todo el tiempo, por favor. Por favor. Estoy contando y estoy diciendo verdades y realidades. ¿O cómo se genera un déficit del 15% en la Argentina? ¿Cómo se genera? Solucionando todos los problemas, 5% de déficit y 10% de déficit financiero. Por favor, inventaron cada instrumento para mentir la realidad, que era el exceso del gasto público y la corrupción. No me vengan con cuentos, por favor. Por favor, las expresiones, diputados. No, Y con respecto a lo que decía el presidente del bloque, permítame decirle con respecto a lo que decía el presidente del bloque. Diputado Castañeto, por favor. Respecto a mi cuestionamiento. Pero no es momento, diputado. Está hablando el jefe de gabinete. Le pido respeto. Vino a informar acerca de la marcha del gobierno. Querían escucharlo, acá está. Escúchenlo. Es lo que corresponde. No interrumpan más. Ya hablaron todos los bloques. Nos está mirando la Argentina, estamos haciendo un papelón. Siéntese, diputado. Continúe, señor jefe de gabinete. Basta, diputado Martínez. Está contestando.
Bueno, ya está bien, ya le dije que se calle al diputado Iglesias. Basta, diputado Castañeto, sabe que lo aprecio. Por favor, le pido, tome asiento, permítale que continúe al diputado. No se está perdiendo, estamos perdiendo tiempo. Bueno, ya está, diputado, gracias. Está bien, ya está, ya les pedí silencio a todos, por favor, ya está, ya se lo pedí. Lo he llamado al orden también al diputado Iglesias. Ya está, diputado. Gracias. Está bien, diputado. Continúe, señor jefe de gabinete, por favor. Con diputado Iglesias. Diputado Iglesias. Diputado Iglesias. Con respecto. No dialoguen. Pero ya está, ya lo dijo, diputado, ya lo escuchamos, ya está. Está interrumpiendo al jefe de gabinete. Pero lo está interrumpiendo al jefe de gabinete, ya está. Carlito, por favor. Carlito, pero ya está. Por favor, te lo pido. Ahora te lo pido en otro tono, como colega, por favor. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vamos. Pero le estamos faltando el respeto al jefe de gabinete, diputado. ¿Cómo se lo tengo que pedir? Ya se lo dije a todos. Por favor. Por favor. Pero si han preguntado lo que han querido, diputados, han sido libres de preguntar y expresarse de la manera que han querido. Entonces, permítale lo mismo, hay libertad para todos. Celebremos la libertad, han dicho lo que han querido, de los dos bloques, el jefe de gabinete también tiene la libertad de contestar. Permítanlo, por favor, continúe, diputado. Bueno, pero cállense ustedes. Continúe, señor jefe de gabinete. Con respecto a la apreciación que hacía el presidente del bloque de la Unión Popular, de Unión por la Patria, Unión por la Patria, sobre mi comentario acerca de este tipo de reuniones y a lo que establece la Constitución y a la reglamentación que hace la Cámara de Diputados o la de Senadores, la mantengo. Yo creo que esto es absolutamente irracional, que no es el método para tener una reunión que sea útil y que dé algún resultado positivo. Este no es el método. Hace 6 horas que estoy acá sentado escuchándolos, después de haber pasado un informe de 2.300 preguntas y, bueno, que nadie pudo leer. Las presentamos en el momento que las tuvimos, pero las preguntas se presentaron en el momento que las respuestas estuvieron listas. No las puedo presentar antes. La realidad es que la Constitución dice que yo tengo que venir a dar un informe. El informe que he dado, lo he dado en la primera hora de esta reunión, de manera que yo he cumplido con lo que establece la Constitución Nacional. Y les quiero decir que a partir de la próxima reunión no voy a aceptar reglas que no estén acordadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahora voy a pasar a responder las preguntas. Continúe, señor jefe de gabinete. Ya tuvo la oportunidad de preguntar. Gracias. Sí, por supuesto. Le contesto, diputado, no tengo problema. Yo voy a proponerles a los diputados a través del presidente de la Cámara y a los senadores a través de la presidenta del Senado que acordemos un mecanismo para que estas reuniones tengan utilidad y podamos debatir y discutir ideas y darle información sobre la marcha del gobierno y sobre los cambios que la oposición propiciaría. Pero sí tengo algo importante que decir, porque lo ha señalado creo que la diputada Penaca o alguien más, en que es cierto, estos temas se resuelven en las elecciones. Si ustedes tienen razón en lo que están planteando como bloque de Unión por la Patria, serán votados mayoritariamente. Si no tienen razón y tiene relación este otro sector de la política, no pasó con Macri, pasó con Macri, no estamos en el gobierno de Milei. Estamos en el gobierno de Milei. Si ustedes son votados, ok, quiere decir que habremos cometido errores.
Pero si no son votados, quiere decir que los errores que ustedes cometieron siguen pensando lo mismo y la elección del 2023 no sirvió para nada. A ver. No, yo no fui votado. No dije eso. Pero me encanta el debate parlamentario. Lo que pasa es que el presidente no me deja debatir, me dice que tengo que contestar las preguntas. El diputado Herrera me preguntaba al principio de estas largas horas del bloque Unión por la Patria. Dice que el 2 de julio del 24 se firmó un convenio entre la provincia de La Rioja y el Gobierno Nacional para la reactivación de la obra pública. Solo se ha reactivado el derivador de la entrada de la ciudad de La Rioja cuando se va a avanzar en el financiamiento del resto de la obra pública. En lo que respecta a Vialidad Nacional, tal como dijo el diputado, se encuentra en ejecución la obra de construcción distribuidora entre las rutas 38 y 75, Rotonda de Chacacho Peñalosa, que finalizaría en septiembre. Próximamente se reiniciaría la obra de túnel y ensanche de la Ruta Nacional 75. En relación al resto de la obra pública, en función del acuerdo con la provincia, están pendientes los convenios específicos para consolidar la transferencia de las obras a cargo de la provincia. No obstante, las obras a cargo del Estado Nacional se encuentran algunas ya en ejecución y finalizadas y otras en proceso de reinicio. Con respecto a que la Nación le deuda a La Rioja cerca de $600 millones, no existe ninguna obligación extra coparticipable. No es que, por lo tanto, no tenemos una deuda que sea exigible. Bueno, yo contesto esto, usted después me dice lo que... Otra de las preguntas es: ¿cuál es la respuesta del Estado Nacional entre las 240.000 personas que no se van a poder jubilar? El Ministerio de Capital Humano ha dicho que la posibilidad de regularizar años de aporte para las personas que están a menos de 10 años de edad jubilatoria continúa vigente. Las personas que tengan 65 años o más y no reúnan los 30 años de aporte necesarios pueden acceder a la pensión universal para el adulto mayor. Desde su creación hace 2 años accedieron a un beneficio previsional 580.000 personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 38% son varones. Asimismo, se informa que el control socioeconómico de la PUAM permite tener ingresos, consumos y un patrimonio muy por encima de la situación de indigencia. De hecho, más del 85% de las personas solicitantes superan dicho control. Finalmente, se informa que a marzo del 2025 percibe la PUAM 230.000 personas. Quiero repetir lo que había dicho antes en una exposición anterior. La realidad es que el sistema jubilatorio que tenemos, más allá de todas las intenciones, más allá de todos los deseos que quieran expresar y las imágenes que se quieran crear, no es factible sostener un sistema que no tiene aportes correspondientes a las prestaciones. El Estado no tiene otros recursos que los aportes para solventar los servicios que presta la ANSES. De manera que si no conseguimos finalmente esto que decía al principio, de generar a través de modificaciones a determinadas normas, generar una mayor regularización de la actividad laboral, es muy difícil sostener el sistema provisional sin subsidio directo del Estado. Comentario al margen, pero no podía dejar de hacerlo. Con respecto a una pregunta del diputado Marino sobre tarifas, yo digo, él se refería a, si no recuerdo mal, a un comentario que había leído en el diario El Cronista, creo, si no me acuerdo mal. Nosotros no nos guiamos por rumores o notas periodísticas.
Sí se puede confirmar que las tarifas de transporte y distribución de gas natural y de transporte y de distribución bajo jurisdicción federal de energía eléctrica están siendo revisadas en el marco del proceso de revisión quinquenal tarifaria indicado por el decreto 55 del 23 y 1023 del 24 y entrarán en vigencia el 1 de mayo próximo. Se hicieron las audiencias públicas pertinentes y en ese proceso se contempla la evolución tarifaria conforme lo previsto en las leyes 24076 y 24065. Y las últimas medidas económicas no modifican los valores a fijar. El diputado Marino pregunta también si se van a modificar la pauta salarial del 1% que les imponen a los gremios. La realidad es que el Ministerio de Capital Humano tiene paritarias y analiza paritarias en negociaciones libres y en el periodo 2024 se registraron 1.335 acuerdos colectivos. Con respecto a la reconstrucción de Bahía Blanca, el diputado Marino dice que se están haciendo gestiones con el BID para que haya líneas de crédito para la reconstrucción de Bahía Blanca. Como consecuencia de las inundaciones del 7 de marzo, se gestionaron cooperaciones técnicas no reembolsables de BID y de Fonplata por 200 millones y 100 millones respectivamente, cuya ejecución está a cargo de la Municipalidad de Bahía Blanca. Adicionalmente, se activó el préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y de salud pública del BID, con el que se financiará el suplemento único para la reconstrucción, cuyo monto asciende a 200.000 millones de pesos y que será administrado por la Agencia Federal de Emergencias dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Los fondos serán transferidos de manera directa y sin intermediarios a los damnificados según la magnitud de los daños sufridos en sus viviendas. Sobre este tema quiero decirles que se ha trabajado en un padrón de los damnificados y los montos que se van a entregar están entre los 2.000 y 3.000 dólares, los 2 millones y los 3 millones de pesos por damnificado, que es una suma, es una cantidad de damnificados realmente importante y se van a utilizar estos fondos para eso con determinadas características para su adjudicación. El diputado Arroyo dice que hay 500.000 personas que se presentaron para acceder a pensiones de discapacidad, de las cuales solo accedieron 518 en los últimos 14 meses. ¿Cuántas personas van a acceder a la pensión por discapacidad entre el 1 de abril de este año y el 1 de enero del 2026? Los 500.000 pedidos de pensiones no corresponden exclusivamente a esta gestión. Son solicitudes acumuladas de la gestión anterior cuando se otorgaban muchas veces con fines de uso político en distintas provincias. Por esta razón es que se continúan llevando adelante las auditorías necesarias para garantizar que quienes cumplen con los requisitos accedan a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. La resolución 187 de 2025, pregunta también el diputado Arroyo con relación a las disculpas y con relación a la terminología utilizada. La ANDIS en sus cuentas oficiales ha emitido una disculpa pública el día 27 de febrero. A partir de ese momento se han generado mesas de trabajo y tomado el compromiso de avanzar en la modificación de la resolución. Además, el director de la ANDIS, en medios de comunicación, pidió también las disculpas correspondientes. La diputada Yani pregunta sobre el tema de la represa. Yo ya lo contesté en una pregunta anterior. Estamos negociando con la empresa china y Electroingeniería. Ahí hay un problema entre las dos empresas. Ahí habría algunos certificados que son de aprobación cuestionable. Es un problema con el Banco de China. Todo esto pasó también en la gestión anterior. Estamos intentando llegar a un acuerdo sobre eso.
La diputada Yani pregunta también si en esas recomendaciones del fondo le pidieron sacar los regímenes especiales para la producción y si en este acuerdo con el fondo entregaron el régimen especial de Tierra del Fuego. Las negociaciones con el fondo buscaron continuar con la línea de este gobierno en pos de una mejora de la macroeconomía y volver sostenible el crecimiento. Cualquier modificación sobre este régimen en particular deberá ser tratado en el Congreso. Hubo una pregunta del diputado Glinsky sobre cuál fue el criterio para el cambio operativo en las manifestaciones de los días de 12 de marzo y 19 de marzo. Bueno, sucede que cuando uno tiene una situación como la que ocurrió el 12 de marzo y se sobrepasan los efectivos existentes y se generan hechos de violencia, tiene que aprender de eso y cambiar los operativos para hacerlos lo más eficiente posible, nada más que eso. Con respecto a lo que pregunta también el diputado Glinsky sobre el avión Bombardier 5000 que llegó a la República Argentina el 25 de febrero de este año, ¿cuáles fueron los controles realizados? Este tema está investigándose en la justicia, en la causa CPE 167 en la que se investigan los hechos. En cuanto al control aduanero, se dio cumplimiento a las normativas en vigor. Control aduanero de la aeronave, me refiero. También pregunta el diputado Glinsky sobre las situaciones salariales de los empleados de seguridad que enfrentan estas situaciones. Se está gestionando dentro de un proceso de modernización y de reordenamiento de las estructuras salariales del personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales en concordancia con el cambio de paradigma del concepto de seguridad. En el corriente año ya se han ejecutado medidas que hacen efectivo este proceso, fijando valores actualizados para los saberes mensuales y los suplementos específicos. Esta medida continuará a lo largo de este año para la mejora salarial de las fuerzas. El diputado Glinsky pregunta también sobre las rutas 40, 25 y 26. Vialidad nos informó que se priorizó en una serie de obras en todo el país mientras se realiza mantenimiento con equipos propios. El organismo vial se encuentra trabajando en el próximo inicio del Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2025, que atenderá más de 1.400 kilómetros de trazas en esa provincia, correspondiente a la Ruta 3, la 25, la 26, la 40, la 259, la 260 y la 140. No, qué curioso. No, justo me están trayendo, por lo que decía el diputado Martínez, cuáles son los porcentajes de la presencia de los presidentes, de los jefes de ministros, y la verdad que no tendría mucho que señalar, ¿no? Pero lo dejamos, después se lo muestro. No quiero hacer de esto... bueno. Bueno, ok. Lo que pasa es que a veces por ahí es distinto cuando uno tiene mayoría que cuando uno tiene bloques minoritarios. Bueno, la pregunta del diputado Tognoli sobre de qué van a trabajar los argentinos, que hacía hace un rato, bueno, claramente nosotros estamos intentando cambiar la macroeconomía argentina, lo que va a generar crecimiento y va a generar trabajo, de manera que en eso estamos pensando.
Con respecto a lo que comentaba el diputado Golián, que después le devuelvo sus... Bueno, capaz que debería tomar dos también. Con respecto al financiamiento de ciencia y tecnología, primero digo que la resolución 10 del 25 no deja sin efecto la ley 27738, solo insta a revisar, evaluar, demandar transparencia en el uso de fondos públicos, intimar a quienes no presentaron rendiciones y contar cuáles son los ejes a futuro para financiar aquellos proyectos de ciencia que realmente son fundamentales para el desarrollo del país. No surge del análisis un solo elemento que permita inferir la existencia de la resolución en la resolución 10 del 2025 de los tipos penales como abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionarios que se pretenden delegarle. Con respecto al nuevo plan de ciencia y tecnología, pregunta el mismo diputado, el Gobierno ha diseñado un plan, una estrategia de priorización de los sectores estratégicos para la inversión en ciencia y tecnología en virtud de los recursos disponibles en el horizonte temporal del 2025 al 2027 y con el objetivo de lograr un impacto efectivo del conocimiento en el entramado productivo nacional. La diputada Gagliar, Ana Carolina, pregunta sobre los desempleos, la cantidad de empleados desempleados por la caída de la concesión de la Ruta 14. Tiene razón, este es un tema, es un problema que me lo planteó también una senadora de la provincia de Santa Fe. Voy a plantear la iniciativa que me mencionaba sobre incluirlos en los pliegos licitatorios en una cláusula que contemple a estos empleados. Con respecto a qué van a hacer con el decreto 780 de limitación y restricción al acceso a la información pública, después de hacer las consultas, hemos analizado que no limita el acceso a la información pública, sino que solamente es ordenatorio. Las rutas, la diputada Osuna, con respecto a las rutas 174 y 14, actualmente están siendo administradas y mantenidas por Vialidad Nacional, que se hacen cargo del mantenimiento y la seguridad vial. Dice que el proyecto habla de la diputada Osuna también de la planta de combustibles frente a Colón. El proyecto todavía no ha sido presentado por el gobierno uruguayo en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Una vez que se realice la presentación argentina, podré evaluar el impacto, lo tenemos en cuenta para ese momento. Bueno, la diputada Estrada hace un juicio, en realidad, sobre que se ha disparado la inflación y que el ministro Caputo tenga que charlar precios con Unilevere y Molinos de La Plata. ¿Por qué el ministro se encuentra haciendo eso? Bueno, yo digo, primero que nosotros no aceptamos que se haya disparado la inflación en absoluto, digamos. Veremos en el correr de los meses qué es lo que pasa. No creemos que se haya disparado la inflación. Al contrario, queremos que venimos de una inflación altísima durante el gobierno anterior y sobre todo en los últimos meses del año, que iba creciendo. La curva iba así y ahora va así, digamos. Al contrario, la inflación notablemente para abajo. Así va ahora. No me alcanza el escritorio, no me alcanza el escritorio. No me alcanza el escritorio para marcar dónde está el nivel bajo. El diputado Yasky me pregunta sobre la situación de Pablo Grillo. Él hizo un informe, diputado. Por supuesto que es un hecho lamentable. No puedo compartir porque no conozco y creo que está siendo investigado por la justicia. Usted mencionó una pericia, creo que se está haciendo en el INVAP, creo que dijo. No conozco
La pericia no he tenido esa información, supongo que la tendrá la justicia y la evaluará junto con la investigación que se está formulando. La diputada Penaca planteaba también qué van a hacer con los jubilados luego que les recortaron los medicamentos, el bono y sus ingresos. No hubo recortes de medicamentos. Sí se readecuó la dispensa en el marco de la cobertura, garantizando la disponibilidad total para quienes los requieran. Esa es la realidad. Con respecto a la situación del Chaco planteado por la diputada Chomiak, la situación de emergencia en el sector agropecuario, que también nos planteó el gobernador de la provincia, el 8 de abril se trató el decreto de emergencia provincial en la reunión de la Comisión de Emergencias y Desastre Agropecuario. Está en trámite administrativo la Declaración Nacional de Emergencia. Una vez declarada, se inician los beneficios impositivos y luego, a requerimiento de la provincia, se podrán analizar proyectos de convenios por asistencia. De hecho, ya estamos dándole a la provincia asistencia. La diputada Osuna plantea también cuál es la política educativa y qué van a hacer con los salarios y el de financiamiento del sistema educativo. La política educativa está basada en el regreso a los aprendizajes fundamentales. Allí se enmarca el Plan Nacional de Alfabetización definido por consenso en el Consejo Federal de Educación. En el caso de los salarios docentes de educación obligatoria, las provincias son responsables del pago de los salarios de los docentes. El Consejo Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, el órgano que reúne a los ministros de Educación de las provincias, propuso un salario mínimo docente garantizado de 500.000 pesos, salario testigo sin antigüedad y por media jornada. A partir de esa propuesta, la Nación fijó ese monto. El diputado Yasky plantea que el 24 de marzo se difundió un video oficial que es una apología del terrorismo de Estado. ¿Con qué recursos se financió? ¿Qué productora confeccionó la pieza y quiénes fueron los guionistas y cuáles fueron sus honorarios? Bueno, claramente el gobierno no difundió un video que haga apología del terrorismo de Estado. La pieza audiovisual difundida el 24 de marzo tiene como objetivo defender la libertad de conocer la verdad objetiva y completa de la historia argentina. La difusión del video no ha ocasionado erogación de fondos del presupuesto. El diputado Ali Ernesto de San Luis pregunta que hace un año se suscribió un convenio entre Nación y provincia para la continuidad de la obra pública. ¿Cuál es la modalidad del convenio y cuántos de esos tipos de convenios se firmaron? La obra de la cual se firmó un convenio en San Luis, que es la circunvalación de la ciudad de San Luis, está actualmente en ejecución. El convenio establecía las obras que quedaban a cargo del Estado Nacional y las que se transferían para ser financiadas a cargo de las provincias o municipios, y eso está en ejecución. Para la diputada Siley, el Consejo de Salario, Empleo y Productividad será convocado a la brevedad para discutir un nuevo salario mínimo. Otros diputados habían hecho la misma pregunta. La diputada Siley pregunta también por qué hay una demanda de trabajadores ocupados de más empleo, aun si el poder adquisitivo alcanza, según el informe que produjo la Jefatura de Gabinete. No nos consta la demanda a la que se refiere la diputada. En los últimos 12 meses, los salarios aumentaron un 117% con una diferencia favorable de 32,5 puntos respecto a la inflación. Los niveles de desocupación en el último trimestre del 2024 se ubicaron en el 6,4%, lo que representa una baja de 0,5 puntos respecto del trimestre anterior. Esto lo dije en mi informe, en la primera parte de mi informe. Sigue con la diputada Siley con el tema del empleo. La informalidad laboral, le decimos, es un problema que data de hace mucho tiempo. Lo decía hace un ratito. Estamos trabajando para cambiarlo. Obviamente, la informalidad laboral se combate
reformando la ley de contrato de trabajo, fundamentalmente. Y es una discusión que tenemos que darnos y que lo planteé también hace un rato en otra respuesta. Este gobierno está tomando todas las medidas necesarias para atraer las inversiones que van a generar empleo de calidad, lo decía recién, y en cuanto a trabajo registrado, particularmente en el sector de la construcción, se registró una variación positiva del 1%, según el último informe del CIPA. Bueno, una pregunta que hacía general el diputado Martínez cuando hablaba del crecimiento de la deuda. Hay un acuerdo con el Fondo Monetario, pero que no va a aumentar la deuda total. Estos fondos, una parte de ellos van a hacer recapitalizar el activo del Banco Central, cambiando esos papelitos que le dieron, y lo que no se va a aumentar es la deuda bruta, y repondremos los activos necesarios para los pesos que circulen estén respaldados. El acuerdo está arreglado para que se pueda pagar con el crecimiento de la economía. Les recuerdo que este último año creció el 6% y esperamos que este año crezca el 8%. Producto todo esto, resultado del plan macroeconómico, el superávit fiscal y el acceso a los mercados. No se entrega absolutamente nada de lo que usted se refiere. Nada. Termine. Señor presidente. Gracias, señor jefe de... Perdón. Agradezco la presencia, señor jefe.